A ti venimos a alabarte, a glorificarte. Buscamos aprender de ti, deseando conocerte en una profundidad, Padre glorioso, que únicamente a través y por medio de tu Espíritu Santo, tú nos puedes dar esa enseñanza y también nos habilitas para poder aprender de ti. La finalidad es que tú quieres enseñarnos tu santidad y quieres que aprendamos de ti, de tu santidad, para que podamos caminar en el Espíritu Santo y poder agradarte. Gracias, Padre Santo, por ese deseo tan grande de darnos la salvación para poder reconciliarnos, ser restaurados en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces Romanos capítulo 15. Iniciamos en el verso 1 y dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las debilidades o las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hay que recordar que el capítulo anterior hablaba de la comida, que para una persona le podemos servir de piedra de tropiezo si nosotros nos gusta comer carne. Mencionaba la carne de puerco. Para muchas personas el comer carne de víbora de cascabel, el comer carne de iguana, puede ser por su debilidad que nosotros le sirvamos de piedra de tropiezo. Por lo tanto, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que debemos de abstenernos de dichas comidas, y por eso es que en el inicio del verso 15 dice: así que nosotros, los que somos fuertes, ¿verdad? Lo que para nosotros no importa lo que comamos, nosotros en oración vamos a darle gloria a Dios, y Dios por medio de su palabra dice que Él santifica o purifica la comida que comemos, pero que el orgullo no nos gane y entonces seamos de piedra de tropiezo para el hermano, ¿verdad? El creyente que es débil de mente. Y de esa forma busquemos primeramente agradarle a ese hermano en lo que coma. Si a él le gusta comer ensaladas, comamos ensaladas con gusto con él, gozándonos de que Dios nos proveó una ensalada. En el verso 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Vean la importancia: para su edificación. Lo decía el domingo pasado, que si nosotros buscamos agradarle al prójimo, ¿verdad? Al que es débil de mente, y esa persona después de ser edificada, después de lograr ser madura en la palabra de Dios, ya no se va a olvidar de las cosas que sí podemos o no podemos comer, porque ya no le va a importar, porque ya alcanzó un nivel de madurez, porque ha sido edificada. ¿En quién ha sido edificada? En la persona, el hermano o la hermana débil de mente, en Cristo Jesús, en saber que cuando él alcance o ella alcance la madurez, de que todo es bueno, como decía el capítulo anterior, ¿verdad? Y todo es limpio, nos dice Pablo. Entonces,
esa persona quizás aún no vaya a gozarse junto con nosotros en participar, en comer las comidas que a nosotros nos gustan, pero tampoco le vamos a servir de tropiezo ya porque ha alcanzado un nivel de madurez. En el verso 3 dice, pues ni aun Cristo, vean lo que dice, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Vean lo que está diciendo aquí, que los insultos que vienen a contra de nosotros, ¿verdad?, que fueron reprochados, entonces dice que esos reproches cayeron sobre Jesucristo, lo cual era desagradable para Jesucristo, pero aún como Él no vino a agradarse a Él mismo, sino a ¿qué? A obedecer la voluntad del Padre que lo envió, entonces por eso Él vino y tomó todo los insultos, los reproches que eran y siguen siendo a contra de nosotros, Jesucristo los tomó para que cayeran sobre Él, ¿verdad? En el Salmo 69:9, vean lo que dice, porque el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te reprochan han caído sobre mí. Jesucristo no quiere que nosotros perdamos nuestra cordura a contra de las personas que nos insultan, sino que más bien le debemos de dar lugar a Jesucristo de que Él actúe, porque Él ya tomó esos insultos sobre Él. ¿Para qué? Para que no nos hagan daño, para que no nos saquen de nuestro quicio, de nuestras casillas, para que no perdamos la cordura. Porque no debemos de darle una mal representación a la santidad de Dios que se debe de manifestar en nosotros. Por eso Jesucristo absorbió, cargó en Él, como usted le quiera llamar, pero Él nos quitó esa carga para que nosotros no lo mal representemos a Él. Verso 4 dice, porque vean lo que dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la perseverancia y del consuelo de las Escrituras tengamos que esperanza. Por eso hay una expresión que dice, la esperanza muere al último. ¿Por qué? Porque aquí hay algo bien interesante. Vean lo que dice este verso. Porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado, ¿está hablando de qué? Si lo podemos poner en estas palabras, de las escrituras hebreas. Todo lo que fue escrito desde el libro de Génesis. Y luego vean lo que dice, para nuestra enseñanza se escribió. Y esto no únicamente se trata de las escrituras hebreas, sino también de las escrituras griegas. Que cuando se juntó las escrituras hebreas y las escrituras griegas, ¿verdad? Se le llamó al conjunto de escrituras biblos, que indica que Biblia. Y la Biblia es
todo el consejo divino de Dios. Todo el consejo divino que fue escrito para nuestra enseñanza, y para nuestra enseñanza se escribió, y vean lo que dicen, a fin de que por medio de la perseverancia y del consuelo de las Escrituras tengamos esa esperanza. Hoy en día, como pasó en los días antiguos, la gente quitaba sus ojos de Dios, los ponía en cosas que no había esperanza. Y vemos que hoy en día el mundo está sufriendo tempestades, temblores, rumores de guerra. ¿Y todo por qué? Porque el mal no puede estar sosiego. El mal no se puede sosiegar, sino que el mal está desesperadamente buscando hacer el mal. Entonces, por eso es de que está habiendo tanto rumor de guerra. Y que no les extrañe que pasaremos a eso. ¿Por qué razón? Porque el mal quiere acabar con el bien. ¿Sí? ¿Por qué en los 8 años y medio atrás no se escuchaba tanta falsedad en los noticieros? Porque la persona que estaba gobernando este país estaba haciendo el mal y por eso nadie decía nada. Pero ahora que hay una persona gobernando este país y está haciendo el bien, entonces se están levantando a contra de él a tal grado de que se le acusa y se le acosa con falsedad. Pero para nosotros no debe de ser así. Nosotros tenemos la esperanza porque nosotros leemos, escudriñamos, estudiamos, meditamos en las Sagradas Escrituras, que esto se escribió a fin de que por medio de la perseverancia, y la palabra perseverancia indica que ¿qué? Que no debemos de quedarnos, ¿cómo les diré? No debemos de quedarnos conformes, sino que debemos de seguir perseverando en el consuelo de las Escrituras y tenemos esperanza en ella. Y eso nos debe de alimentar en tener una relación con Dios, buscar su santidad. Y vean lo que dice el verso 5, porque sabemos, fíjense bien, porque sabemos que el mundo no busca leer las Escrituras, no busca tener una relación con Dios. Por lo tanto, lo que ellos buscan es hacer todo lo que le desagrada a nuestro Padre Celestial. Verso 5. Y Dios, vean lo que dice, y Dios de la perseverancia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro ejemplo santo? ¿Quién es nuestro modelo santo? Cristo Jesús. Queremos vivir una vida conforme a Cristo Jesús, en Cristo Jesús, o queremos vivir una vida contrario a Cristo Jesús, separados de Cristo Jesús. Por eso las Escrituras declaran, Dios dice, he aquí he puesto el camino de vida o de muerte. Escoge. En Cristo Jesús hay vida, separado de Cristo Jesús
hay muerte. ¿Cuál es lo que usted quiere? Dice aquí que Dios es perseverante. Ese es el ejemplo que debemos de seguir, la perseverancia en Cristo Jesús. Porque si buscamos perseverar apartado de Cristo Jesús, no tenemos esperanza, porque si hay esperanza, es esperanza muerta. Verso 6, vean lo que dice: para que unánimes a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías. Es decir, juntos, ¿verdad? Juntos, unánimemente, glorifiquemos a Dios en un solo sentir, con una misma mente, ¿sí? Y una sola voz. ¿Se pueden imaginar, meditando la palabra, se pueden imaginar si todas las iglesias de creyentes nos juntáramos en todo el mundo a una hora y juntos glorificáramos a Dios? ¿Se pueden imaginar lo que se iba a escuchar en la tierra? Ahora, profundicémonos un poco más. El día que estemos en el cielo, en la presencia de Dios, glorificando su nombre, que ahí definitivamente estaremos a una misma hora, en un mismo sentir, en una misma mente, en una sola voz, glorificando a Dios. ¿Se pueden imaginar cómo se va a escuchar esa glorificación? Todo lo contrario de lo que habla la palabra de Dios, que los que mueren separados de Cristo Jesús irán a un lugar donde dice que rechinarán sus dientes, serán atormentados, un lugar oscuro. Y con esto no les estoy predicando miedo, les estoy predicando la realidad de que la separación de Cristo Jesús es algo que no se le desea a nadie, a ningún ser humano. La separación de Cristo Jesús es lo que lleva a la muerte, eternamente separados de Dios. Si escuchas que te estoy predicando miedo, no es miedo, es convicción espiritual lo que te estoy predicando, de que necesitas arrepentirte, necesitas venir a tener una relación con Cristo Jesús para que puedas glorificarlo, para que puedas agradarle, para que no te pierdas. No creas, no sigas creyendo en la mentira, en el engaño de que no hay infierno. No sigas creyendo, no te sigas engañando de que cómo es que un Dios de amor va a mandar a sus hijos al infierno. Lo que pasa es de que Dios es el Dios de toda la creación, es el creador de toda la creación, mas los hijos de Dios son los únicos que tienen una relación con Él, los que han renunciado a su orgullo, a su incredulidad, y dejan que el Espíritu Santo entre en sus cuerpos y que more, que viva y que reine en sus cuerpos para tener una relación santa con Dios.
Jesucristo mismo dijo, ustedes son hijos de Satanás, para que no sigan engañándose, que no hay este infierno o que no va a pasar. Acuérdense bien que Dios es amor y nos dio su amor manifestándose en Cristo Jesús, pero aún más Él es un Dios de justicia y su justicia es santa, por lo tanto no puede pasar por alto el pecado, porque entonces Él mismo contaminaría su justicia santa y eso jamás va a ocurrir. Verso 7 dice, por lo tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. El hermano débil, el hermano que es débil de mente, hay que recibirlo, hay que aceptarlo tal como Jesucristo lo ha recibido y lo ha aceptado. Todo lo que Jesucristo ha recibido, recibirá o aceptó, acepte o aceptará, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Porque de lo contrario, entonces no vamos a hacer las cosas conforme a Cristo Jesús como lo declara el verso 5. ¿Ven qué interesante es el conocer la palabra de Dios, el no salirnos de contexto? Es verdad que muchas religiones y denominaciones tienen el texto, refiriéndome a la Biblia, pero no tienen el contexto, que es la interpretación correcta de la Biblia. No de acuerdo a lo que su servidor les dice, pero de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos manifiesta. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, para aclararles, muchas veces dicen, es que nosotros también somos creyentes. Nosotros también creemos en Dios. Sí, no me sorprende. La palabra de Dios dice que también los demonios creen en Cristo Jesús y tiemblan. Y yo no he visto un ser humano que crea en Dios y tiemble, ¿verdad? Indicando que no nos engañemos. El obedecer los mandamientos, los estatutos, el seguir a Cristo Jesús como un ejemplo santo, nos da el derecho de ser, ¿qué? Llamados hijos de Dios, declara el libro de Juan, por ahí en el capítulo 3. Muchas de las veces dicen, debería de darnos bien el capítulo y el versículo, el verso, ¿dónde está eso? Y sí, hagan oración por mí para que Dios me dé ese don de poder recordar eso. Pero por lo tanto, le animo a que vaya y no únicamente lea poquito o un pasaje, mejor lea todo el capítulo 3 del libro de Juan y le va a edificar más. En el verso 8 dice, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. ¿Ven qué increíble dice? Para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿A cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Pues Cristo no tenía necesidad de la circuncisión, pero Él lo hizo para mostrarnos, para demostrarnos que Él, de su propia voluntad o de voluntad propia, Él se hizo ¿qué? Servidor de Dios, haciéndose la circuncisión o se sometió a la circuncisión, ¿verdad? Precisamente porque esa era la ley y la costumbre de un judío. Pero dice que el propósito de este era ¿para qué?
para mostrar la verdad de Dios. Fíjense bien lo que yo entiendo de esta. Haciéndose servidor de la circuncisión, mostró la verdad de Dios para confirmar las promesas que Dios le había dado a los padres. Ahora vean, ¿qué es el engaño más grande que usted ha visto en los seres humanos? El creador del cielo, la tierra y todas las cosas estableció un orden. Las escrituras declaran que Dios, en el libro de Proverbios, que Dios estableció al mar, a las aguas las separó y hasta la fecha siguen obedientes al orden que Dios estableció. Es cierto que hay tempestades, es cierto que pasa todas estas cosas que nos están pasando, tsunamis, terremotos, ciclones, pero si ven, después todo regresa a la normalidad. ¿Sí? Pero ¿por qué el ser humano se siente tan inteligente, se siente tan avanzado en tecnología y jamás quiere someterse al orden divino del Creador? Ese es el engaño más grande. Dios estableció un orden y el ser humano busca el desorden. Como el Dios estableció la obediencia y el ser humano busca la desobediencia. Es increíble ver que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir, tuvo que encarnarse, mejor dicho, cumplir todo lo que el ser humano no podíamos cumplir, no podemos cumplir, apartados de Él, Dios, apartados de Cristo Jesús. Y no únicamente nos dio el ejemplo, nos dio el que recibiéramos a Jesucristo, sino que aún más nos da el Espíritu Santo para que more en nuestro cuerpo y para que seamos guiados para poder cumplir lo que Jesucristo vino y nos mostró, nos enseñó. Entonces debemos de convertirnos en servidores. ¿De quién? De Dios, obedeciendo la circuncisión. Y una vez aclaro, la circuncisión no únicamente es la que normalmente se conoce como circuncisión, sino que es la circuncisión del corazón. Si el corazón no está circuncidado, entonces ese corazón está a contra de Dios. Y no podemos cumplir las promesas que Dios le dio a nuestros padres. Y esa es la razón por qué hay tanta desgracia, tanta violencia. La maldad está creciendo muy rápidamente a causa de eso. Vean lo que dice en el verso 9. Y para los gentiles, esos somos nosotros los que no somos de genes judíos o genes de Israel, los que no tenemos la sangre o no somos de la línea, del linaje de Israel, de las 12 tribus, dice, y para los gentiles, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por lo tanto,
te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. La salvación es tanto para el judío como para el gentil, o como declaran las Escrituras, para el judío como para el griego. En Salmo 18:49 dice: por lo tanto te daré gracias, oh Jehová, entre las naciones refiriéndose a los gentiles, y cantaré alabanzas a tu nombre. Ven qué hermoso, cuando Dios junta al judío, al israelita, con el gentil, y unánimemente en una sola voz alabamos, glorificamos a Dios. Es la manifestación de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Verso 10 dice: y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Regocíjense gentiles, el que no es judío, el que no es israelita, con su pueblo, es decir, ¿con quién? Con los israelitas, con los judíos. Regocíjense, unánime, en una sola voz, glorificando a Dios. Deuteronomio 32:43 dice: regocíjese naciones, hablando de judíos, gentiles, con su pueblo, judíos, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Apunta la palabra expiación y busca el significado. Satisfació Jesucristo al Padre lo que nosotros no podíamos satisfacerlo. Esa es la expiación. Dios no nos podía recibir un sacrificio a nosotros por el pecado que nos separaba de Él, pero a Jesucristo sí lo pudo recibir y sí pudo satisfacer a Dios Padre, porque el sacrificio de Jesucristo ofrecido a Dios Padre era santo, sin pecado alguno. Por eso es de que podemos regocijarnos junto con los judíos, junto con los de Israel, descendencia de Israel. Y en el verso 11 dice: y de nuevo, alaben a Jehová, o alaben a Dios todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Ven, ahí ya hay lo que en Cristo Jesús ya somos iguales, creyentes, obedeciendo lo que Dios estableció, su orden. Verso 12 dice: y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. ¿Cuál es la raíz o cuál es el retoño, que brotará de la raíz de Isaí? Isaí, el padre de ¿quién? Del rey David, ¿verdad? Y luego sabemos que Jesucristo viene del linaje de ¿quién? De Isaí, del rey David. Por lo tanto, Él es el que va a gobernar a los gentiles, y los gentiles
podremos poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y ahí vemos definitivamente que esto es una realidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 5, dice: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Hablando de Jesucristo, que es el único que venció la muerte. Por lo tanto, no nada más el judío, ahora el gentil, hay una esperanza viva en Cristo Jesús. Y esa esperanza viva es lo que nos debe de alimentar para seguir perseverando en que un día estaremos en la presencia de Dios cara a cara. Lo que se veía borrosamente, oscuramente, lo que no era claro para nuestro entendimiento, un día lo vamos a poder ver tal y como es. Verso 13 dice: y el Dios de la esperanza llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vean lo hermoso que es. Menciona a Dios Padre, a Dios Hijo y luego a Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad manifestada en que Dios Padre hace una parte, Jesucristo se manifiesta en otra, el Espíritu Santo en otra, pero los tres unánimemente trabajando en nosotros, porque la esperanza procede de Dios, ¿verdad? Es lo que dice el Dios de la esperanza. Entonces, trabaja la Santísima Trinidad en nosotros para que no pierdamos la esperanza. Más bien, continuemos perseverando como Jesucristo perseveró, nuestro ejemplo santo. Verso 14 dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de ¿qué? De amonestarse los unos a los otros. Tenemos derecho, los que estamos, ¿qué dice aquí? Llenos de bondad, llenos de conocimiento. Tenemos la capacidad para que nos amonestemos los unos a los otros, nos llamemos la atención los unos a los otros cuando no estamos caminando de acuerdo al Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Y si notan, aquí no está hablando del débil. ¿Sí? Dice que al débil se le debe de recibir tal y como lo ha recibido Jesucristo. Pero aquí ya está hablando de una persona que tiene pleno conocimiento. Entonces, nosotros debemos de siempre actuar con bondad, ¿verdad? Con conocimiento. Y por lo tanto, nos debemos de amonestar unos a otros. Es decir, en amor.
Verso 15 dice, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Si notan, del capítulo 1 al capítulo 14, del verso 1 al verso 14, está describiendo lo que es perseverar en la esperanza. Tomar a Cristo Jesús como el ejemplo santo, ejemplo divino, servidores, recibir al débil tal como Jesucristo lo recibió, no servir piedra de tropiezo para ningún hermano débil. Ahora vemos en el 15 que entonces toma un giro diferente. Y por eso dice, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. Parece ser ministro, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora aquí nos está hablando de una ofrenda. ¿Es bíblico que uno ofrende a la congregación? Aquí nos dice que sí. ¿Es bíblico diezmar? Las Escrituras nos enseñan que sí. En el verso 17 dice, por lo tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. ¿Usted alguna vez ha meditado en este pasaje bíblico donde dice, por lo tanto, o otra expresión, entonces en Cristo Jesús he encontrado la razón para gloriarme en las cosas que se refiere a Dios? ¿Cuántas veces ha meditado que en Cristo Jesús y únicamente en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, podemos gloriarnos en todas las cosas que tienen que ver con Dios? Hace ratito les mencionaba, si el mundo, ¿verdad?, unánimemente nos juntáramos todos los creyentes en el mundo a glorificar a Dios, ¿qué sería? ¿Qué sonido se escucharía? Ahora bien, si nosotros vivimos en este orden de buscar y encontrar que la única razón para gloriarnos, en todas las cosas que se refieren a Dios, la clave está en Cristo Jesús. No hagamos las cosas fuera de glorificar a Dios, porque entonces lo estamos haciendo en nuestro propio esfuerzo. Nuestro propio esfuerzo sin la ayuda divina de Dios significa ¿qué? Vanidad de vanidades. Verso 18 dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que la obediencia de los gentiles en palabra y en obra.
Fíjense bien lo que les voy a decir. Si usted hace oración y no está siendo guiada o no está siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces medite qué efecto va a tener esa oración. Porque aquí lo que nos está diciendo Pablo dice, porque no me atreveré a hablar nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles en palabra y en obra. ¿Cómo podemos hacer cosas que parecen bien cuando en realidad no traen bien? ¿Cómo podemos presentar un evangelio, una enseñanza en forma de Dios cuando el Espíritu Santo no está siendo el que nos está guiando, el que nos está inspirando? Entonces, no estamos en obediencia, sino más bien en desobediencia. Y en palabra y en obra estamos mal representando la santidad del Espíritu Santo. Increíble. Verso 19 dice, con el poder de señales o con el poder de milagros y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio ¿de quién? De Cristo. ¿Con qué razón Pablo nos dice que él nunca falló en predicarnos todo el consejo de Dios? Toda la revelación, toda la enseñanza que Cristo Jesús le dio a Pablo, eso fue lo que Pablo predicó, enseñó. Y no únicamente predicó y enseñó, sino que también fue un testigo de que esas dos primeras cosas se manifestaran en su caminar. Pregunto, ¿nosotros hacemos lo mismo? Porque la madurez espiritual de un creyente no es la obligación de un pastor. La responsabilidad del pastor es predicar, enseñar lo que recibe del Espíritu Santo. Porque si un pastor no está enseñando lo que recibe del Espíritu Santo, está en desobediencia, está mal representando el consejo divino de Dios, y esa enseñanza no es de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, pero no es nuestra obligación el que un creyente no crezca espiritualmente, porque la relación es individual, es personal. ¿Cuánto usted está dedicando en oración, en meditación, en estudio de la palabra, fuera del servicio? Ahí es donde se va a manifestar su caminar con el Espíritu Santo, su crecimiento espiritual,
Y cuando viene a congregarse, usted ya va a venir lleno de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, y la confirmación de la predicación de la palabra de Dios lo va a ayudar a seguir ¿qué? Edificándose junto con la congregación. Prediquemos la verdad inspirada de Dios. Verso 20 dice, de esta manera me esforzaré en anunciar el Evangelio. ¿Ven lo que les digo? No donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otra persona o de otro. Es decir, que hay que buscar, hay que esforzarnos de ir a predicar donde Dios nos mande, ya sea a una sola persona, a dos o a multitudes. Lo más importante es predicar el Evangelio de Cristo Jesús, y aún más, donde no se ha conocido a Jesucristo. Y cuando digo que no se ha conocido, es decir, que hay mucha gente incrédula. Porque donde es conocido el Evangelio quiere decir que ya hay creyentes ahí y se está obedeciendo. Verso 21 dice, si no como está escrito, o mejor dicho, así como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, de Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo, verán, y los que no han oído, entenderán. Entonces, es lo más importante ir a anunciar el Evangelio, predicar las noticias nuevas. Mucha gente dice, bueno, ya no son noticias nuevas porque se ha estado diciendo eso desde hace muchos años. Son noticias nuevas en el momento que la persona le abre su corazón a Cristo Jesús y lo recibe como Señor y como Salvador personal. Isaías 52:15 dice, ciertamente Él asombrará a muchas naciones gentiles, los reyes cerrarán la boca ante Él. Porque lo que les había contado verán, y lo que habían oído entenderán. ¿Ven qué hermosas las Escrituras? Entonces, vemos en el verso 22, por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir con ustedes. Verso 23 dice, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir con ustedes, o de ir a ustedes, vean lo que está diciendo la palabra de Dios. Pablo está declarando que la razón por la cual no ha podido ir con sus hermanos que se encuentran en España, que después va a decir más adelante, o Roma, por la razón de que él se dedicaba a predicar el Evangelio de Dios. Él se dedicaba a evangelizar. Y por esas dice que muchas veces fue impedido, por esa razón. Y vemos entonces, dice, pero que él en su deseo, ¿verdad? Perdón, en el 23 dice, pero ahora no quedando ya más lugares, quiere decir que él cubrió todos los lugares donde Dios lo dirigió a través del Espíritu Santo a ir a predicar el Evangelio. Las noticias nuevas de Cristo Jesús, de la salvación. Dicen, ya no quedando más lugares para
para mí en estas regiones, puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir con ustedes. ¿Qué es lo que Pablo quería ir a hacer? Darles a conocer aún más la sana doctrina, a impartirles dones. Verso 24 dice: cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. ¿A dónde es que quería ir Pablo? A España. Él quería ir a Roma, pero iría a España a visitar a los hermanos, a los creyentes. Es increíble cómo mucha gente no sabe que en España había mucho judío y Pablo quería ir a visitarlos. Lo increíble es que muchos de esos judíos que estaban en España, mucha gente no sabe que fueron perseguidos y los corrieron de España, y cuando Cristóbal Colón llega a América, venían muchos judíos con Cristóbal Colón. Es por eso que en México hay mucho judío. Y mucha gente desafortunadamente no lo sabe.